Un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Es la invitación que hemos recibido para transformar nuestro ser. Y por ello debemos entender y conocer cómo somos, cómo fuimos creados y de qué estamos hechos. Un cuerpo creado por 72.000 billones de células, cristales, cada una especializada, estructurando tejidos, órganos, aparatos y sistemas, cumpliendo la ley para generar vida. Y si analizamos nuestro cuerpo, nos damos cuenta ciertamente que viene dotado de un mecanismo altamente inteligente. Muy buenos días, mi nombre es Simandra García. Hoy iniciamos un nuevo ciclo que se llama Los cuerpos del ser, donde vamos a aprender, a entender y comprender que debemos conocernos desde nuestro cuerpo, desde nuestra mente, nuestro espíritu, y alcanzaremos la plenitud del alma. Como seres humanos venimos dotados de mecanismos importantes para el aprendizaje y todos conducidos por un programa genético inteligente que vive en nuestra sangre. Por eso, entonces, hoy nos acompañan en este programa de el cuerpo con el que vamos a iniciar el día de hoy, un gran invitado. Su nombre es Esteban Abete. Bueno, Simandra, muchísimas gracias. Bueno, vamos a manifestar, a expresar justamente este contenido, este tema de hoy que es muy interesante. Es muy interesante porque generalmente, bueno, el cuerpo se lo ve desde un lado muy siempre científico, ¿no? Y no se unifica a la verdadera importancia que tiene, que es ese alimento para el alimento espiritual. Así que, bueno, muy contento de estar aquí con vos. Gracias, Esteban. Yo sé que sí. Y yo sé que tu labor, porque te ha tocado ahí de frente con ese cuerpo, tratando de sanar el cuerpo, pues hoy vamos a tener esa labor de entender para qué nos sirve el cuerpo, de qué está hecho el cuerpo. Y el cuerpo físico, que es una maravillosa máquina humana que se nos ha dado para el aprendizaje y el avance espiritual, pues está conformado por músculos, por huesos, por sangre, y da lugar a distintos sistemas que nos permite conectar todas esas partes que son físicas. Y en esos sistemas hay inteligencias que ayudan al cuerpo a estar en equilibrio, siendo la salud lo más importante que posee el cuerpo, sea de un niño, de un anciano, de un adulto. Porque ya sabemos que cuando estamos enfermos se experimentan ciertos malestares como miedo, depresión, que solo se remedian cuando el cuerpo recupera su estado natural de salud y vitalidad, haciendo uso de su gran potencial sanador que hay latente en el interior de cada ser humano. Potencial que a veces desperdiciamos por desconocer el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Y de alguna manera a veces nos damos cuenta que el cuerpo físico está unido a ese espiritual que después vamos a hablar de él. Y si se enferma el cuerpo físico, por algo tiene que ver con el espíritu. O al contrario, si el espíritu está enfermo, eso se refleja en el cuerpo. Entonces, la primera pregunta que queremos compartir aquí con nuestros oyentes es, bueno, y entonces, ¿cómo se conformó nuestro cuerpo físico? Adelante, Esteban. Bueno, muchas gracias, bueno, por esa pregunta, porque bueno, siempre fue en el mundo una incógnita, ¿no? Cómo se conformó el cuerpo, cómo se conformó, bueno, todos nuestros sistemas. Tantas teorías se han hecho, ¿no? Sobre cómo se conformó, bueno, hablando no solo del cuerpo, podemos hablar del universo, cómo se conformó el universo,
por ahí dicen que es a través de una explosión, como bien sabemos, esa teoría tan conocida, que el famoso Big Bang, donde, bueno, ciertas moléculas, células se fueron formando, átomos, protones se fueron uniendo de manera casual, digamos así, por simple casualidad. Sin sonido. Y claro, en algún momento, de repente, se generó toda la biodiversidad que nosotros vemos en este mundo, ¿no? Los distintos soles, los distintos planetas, lo que hay dentro de cada planeta que es totalmente increíble. Entonces, siempre se nos ha mostrado la creación como algo, digamos así, muy, bueno, muy alejado del ser, muy alejado del espíritu. Y si nosotros nos ponemos a ver, a pensar, digamos que cualquier, hasta la más mínima creación que uno haga, bueno, si soy carpintero, para crear una silla, todo necesita de un pensamiento, ¿no? De un diseño, de tener conocimientos también para poder dar esa creación. ¿Y por qué pensar que el cuerpo, por hablar del cuerpo, no tiene ese mismo pensamiento? No se requiere de un pensamiento lógico para esa creación. O sea, eso es lo que nosotros debemos romper y eso es lo hermoso de la lógica. La lógica es propia de nuestra propia inteligencia espiritual que nosotros tenemos para hacernos preguntas más profundas, ¿no? Que no son filosóficas, como el mundo piensa, sino que son, bueno, lógicas, simplemente. Digamos que nuestro cuerpo fue conformado y tiene una raíz como cualquier cosa creada que sea parte de la creación, que es el mismo verbo. Todo, absolutamente toda la creación proviene del verbo. O sea, de esa gran conciencia, digamos así, creadora, que es una gran biblioteca donde está todo lo que nosotros vemos en el universo, está y estaba contenido en la gran conciencia creadora. Pero hay muchísimas cosas aún por crear que se alojan en ese sitio. El cuerpo es una de esas creaciones que vienen desde ese punto, desde esa perfección, porque ahí no hay nada imperfecto. Proviene del Cristo. Es una creación que fue entregada al hombre, digamos así, que se nos fue creado con esa condición de poder alimentar el propio espíritu. Porque como vamos a ver un poquito más adelante, el cuerpo no tiene la meta del cuerpo no es el propio cuerpo. La meta o el fin del cuerpo es alimentar el propio espíritu y el intelecto del hombre para que pueda aprender de la creación por sí mismo. Si me permitís, voy a leer una cosita que Adelante, adelante. es de un libro muy hermoso de Mi Eterno Corazón, donde ahí se da a conocer cómo es la verdadera creación del cuerpo. Bueno, que no viene de ningún barro, debemos aclarar, que no viene de, bueno, o de una explosión, como bien dijimos recién. Dice, de las luces que serán, bueno, al corazón se le dijo, de las luces que serán los ojos solares de los universos. Extienda las extremidades y tronco, todo dispuesto sabiamente. ¿Por qué lo quiero leer y no contarlo? Porque realmente es una hermosura esto que les voy a leer. Y así formé la cabeza, como la morada del pensamiento que vendría en ella el cerebro con sus redes neuronales, que son los caminos de la infinitud del todo. La doté de sus ojos derecho e izquierdo, de sus dos orejas, su nariz y fosas a los dos lados. Formé la cavidad de la boca y sus labios. Le di dientes y muelas, y debajo las amígdalas y su úvula. Entonces apareció el cuello, y con él las vértebras, su garganta, los hombros derecho e izquierdo, y sus brazos. Luego los dos codos, y con la voz ordenando, se formaron las manos, y sus palmas derecha e izquierda, con sus apreciados dedos terminados. Con esta inicial estructura surgió de mí el pecho, y sus sobacos en sus dos lados. Y como las montañas que guardan el calor de los volcanes,
salió el vientre y su cordón umbilical que lo conecta al todo, que es la conexión con la madre. El abdomen tomó forma, sostenido por las costillas derechas e izquierda, envolviendo la espalda con sus costillas en ella. La cadera se balanceó, sosteniendo dentro de las vértebras y por sus tendones, ya estirándose la médula que hablaban la cabeza hacia abajo. Que alaban la cabeza hacia abajo, y la restante parte de los huesos por crear hacia arriba. El estómago ya tenía su espacio, admirándome como corazón. En tanto los pulmones, el hígado, el vaso, los intestinos, los riñones, se contenían entre la espalda, y el costillar como la casa de las venas y arterias. Todo respiraban los miembros y sus carnes. Había genitales, vaginas con sus trompas y óvulos para la hembra, y pene con testículos para el varón. Pero a ella se le dio útero, un lugar de expansión de todas las ideas vivas y luminosas del universo, que serían nuevos hombres. Los dos tenían muslos derecho e izquierdo, y las piernas con su espinilla, y músculos de igual manera. La rodilla adelante se movía en ambos lados, y el pie derecho e izquierdo se levantaron para caminar. Entonces los dedos y las uñas de manos y pies le dieron poder de libertad al hombre. Así caminaría y sembraría de sí mismo el universo, que dentro de él tenía idea de serlo. Y esa es justamente la creación del propio cuerpo. Y ahí nos aclara a lo último cuál es el fin y el propósito. Es sembrarnos a nosotros mismos y utilizar ese cuerpo como una herramienta fundamental para el avance. Y si nosotros vemos, como dije al principio, todo surge del corazón. El corazón es ese primer motor, el motor inicial que impulsa toda la creación, tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando. Todo surge desde ese primer tiempo, desde ese primer impulso que lo ordena el propio corazón, porque allí es donde se encuentra la luz del Padre Eterno o el mismo Verbo Creador. Hermoso, y se conectaba muy bien con esas imágenes que veíamos ahí, naciendo de esa chispa de luz, y a partir del corazón, como tú lo decías en el texto, pero como se veía también en la imagen, empezaban a crecer las manos, los pies, y yo creo que definitivamente a veces nos falta pues como reconocer la perfección que tiene el cuerpo, que es completamente exacto, ¿cierto? No nos sobra ni nos falta nada. Y nos pasa que a veces no valoramos esa belleza interna y externa, porque hay órganos internos que tienen una tarea y hay órganos externos que tienen su propia tarea. No está ahí al azar una uña, un dedo de un pie, no está al azar, es necesario. A veces faltan por algunas circunstancias, ¿cierto? Que después vamos a hablar un poquito como de eso, pero realmente valorar en este mundo esa parte corporal, desde este punto de vista creacional, nos cuesta. Incluso que a veces pasa que en el mundo actual, en el mundo moderno, hay sobrevaloración de esa parte corporal, para lograr un modelo externo, no interno, sino un modelo externo, de que se vende al mundo, cómo debe ser el cuerpo de la mujer, cómo debe ser el cuerpo de un hombre, y se transforma, se hacen transformaciones, cirugías, pues por decirlo así, que lo que hacen es negar esta perfección que ya viene de la creación. Definitivamente es muy particular el hombre, porque nos hicieron perfectos, pero nos queremos transformar, no nos reconocemos en esa perfección. Y bueno, es muy importante reconocer nuestro mundo interior y esa misma naturaleza, y es necesario conocer la función de cada uno de los elementos que se ven externos en el mundo, como el agua, como el aire, como el fuego, como la tierra, pero que adentro de nuestro cuerpo también están allí.
Son elementos que representan las condiciones físicas de la materia y que también simbolizan los avances de nuestra existencia y espiritualidad. Cuando vivimos en desequilibrio, nos enfermamos. Y cuando estamos equilibrados, pues somos sanos. Yo creo que es necesario que haya un equilibrio de esos elementos en nosotros mismos y por supuesto pues afuera, cuando hay desequilibrio, pues lo vemos en todos los desastres naturales, ¿cierto? La manera como están funcionando internamente es reflejo a nivel exterior. Entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo nos puedes explicar de manera sencilla cómo manejar esos 4 elementos aquí internamente para mantener el equilibrio en nuestro cuerpo? Esteban, bien pueda. Es una pregunta muy, muy interesante, Simandra, porque los que vivimos en ciudad, digamos que somos en alguna medida los más perjudicados en eso, ¿no? O los que estamos más alejados de esos elementos. Y por supuesto que nuestro cuerpo está conformado en base a esos 4 elementos. Porque más allá de elementos físicos como tal vez lo podamos, bueno, contemplar hoy día, que son parte de la creación, por supuesto, hablamos de la tierra, del agua, del fuego, del aire. Digamos que son los 4 elementos, es la manifestación de los 4 elementos, pero detrás de eso, o internamente, digamos así, es una condición espiritual que también se nos entrega para nuestro propio crecimiento. Pero sin irnos por ahora a ese punto, como decía al principio, dentro de las ciudades estamos muy aislados de esos 4 elementos. Bueno, sí, uno siempre puede tener un escape hacia una montaña, o puede tener un escape hacia el mar o hacia un río, y siempre, bueno, siempre en la medida que ponemos los pies en un río, por ejemplo, uno siente como que si se activara algo por dentro, ¿no? Como un shock, como se le dice, un shot de energía que uno siente. Y no es que sea un shot de energía, sino que es nuestra propia naturaleza en la medida que nosotros nos conectamos con esos elementos. O muchos, yo sé que muchos tal vez de los que nos escuchan han alguna vez puesto los pies sobre la tierra y caminado en la tierra. Bueno, obviamente todos los hicimos, pero quiero decir, lo hemos hecho conscientemente como una terapia, digamos así, ¿no? Porque sabemos que la conexión a la tierra también nos produce, nos desinflama ciertas partes del cuerpo, nos baja el estrés, nos baja la tensión, genera muchos beneficios. Y eso es justamente porque es nuestra propia naturaleza, es nuestro origen, o sea, estamos conformados en base a esa misma esencia. Por eso que cuando habitamos o vivimos en un departamento o, bueno, o estamos aturdidos todo el tiempo por el trabajo y no nos tomamos ese tiempo de estar en contacto, vamos en contra de nuestra propia naturaleza. Y ahí viene un punto que es, bueno, cómo está conformado dentro de nosotros nuestras propias células, ¿no? Así como recién hablábamos que el espíritu contiene al cuerpo, porque no es al revés. Yo antes creía que el cuerpo contenía el espíritu, ¿no es cierto? Pero en realidad no, es el espíritu el que contiene al cuerpo. Asimismo, en cada célula sucede lo mismo. Digamos que cada célula, sí, nosotros vemos la parte física, vemos todas las organelas, el núcleo, todo lo que, la membrana, todo lo que hay en una célula, lo que hemos aprendido, ¿no es cierto? Pero esa es la manifestación física. Pero hay, digamos así, una célula espiritual, mente hablando, que es algo que no se ve en microscopios, donde se contienen 7 capas y cada una guarda un tipo de información. Podemos decir que lo que se guarda en esas células, espiritualmente hablando, es la propia mente. Es donde todo lo que yo veo, escucho, saboreo, toco, se guarda por medio de los sentidos y del propio grabar del corazón, se graban esas células y conforman la mente, ¿no? Todas las memorias que yo voy acumulando. Una de esas células, de esas 7 capitas que les decía, que se llama el cliché celular, una de ellas es la célula naturaleza. Todas las células,
de estas 7 que les hablo, contienen en su organización, digamos así, los 4 elementos. Sin embargo, la primera, la célula naturaleza, tiene una conexión estrecha justamente con eso. Digamos que esa célula, sí, es perfecta, contiene una luz, una esencia perfecta, pero digamos que es una guía para que yo me conforme con esa perfección. Pero si yo no le doy naturaleza, digamos así, no le doy los 4 elementos a mi cuerpo y a mi espíritu, yo no estoy alimentando y no estoy siendo fiel, digamos, a mi propia luz. Estoy yendo en contra, digamos así, de mi propia esencia. Por eso nos angustiamos, nos da tristeza, nos amargamos, bueno, tantas cosas pasan en el mundo, ¿no? Porque vivimos desconectados hasta de lo más simple y de lo más accesible, que son los 4 elementos. Por eso siempre es bien importante comer sano, ¿no? Por supuesto. Bueno, dejar, si tomamos refrescos, bueno, buscar dejar eso. Y sobre todo, o de igual manera, tener esa conexión con los elementos. Poder ir al río, meter los piecitos o meternos enteros, o ir al mar si uno tiene la fortuna de estar cerca del mar, caminar en una montaña, sentir el aire fresco, porque eso es justamente lo que nos va a dar. Bueno, no es el 100%, por supuesto, ¿no? No es que con eso uno se salva, porque sabemos que hay otras condiciones que también perjudican a nuestra salud física y espiritual. Pero es algo muy importante y muy necesario para mantener ese equilibrio dentro de nosotros. Eso es lo que podría compartirte, Simandra. Definitivamente, nosotros nos olvidamos de mirar el sol, de sentir el sol, de sentir el aire, de sentir eso que tú dices, la tierra, descalzarnos y conectarnos constantemente, ¿no? Estamos todo el tiempo calzados y hace parte de esa conexión, el agua, el aire, la tierra y ese fuego que está ahí dentro nuestro, ahí conectarnos con esos 4 elementos externos. Eso es necesario. Por eso vamos a ver este pequeño video que nos recuerda un poco también la sabiduría de nuestros ancestros que lo mantienen fijos y nuestros abuelos lo sabían, también lo hacían. Nuestros ancestros indígenas también lo viven. Adelante, Abraham. Sí. Ya es tiempo de sembrar árboles, de ser más conscientes de nuestras propias acciones, de cuidar nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestras acciones. Si cuidamos nuestro pensamiento, ese pensamiento se vuelven palabras. Si cuidamos las palabras, esas palabras se convierten en acciones. Son nuestras acciones lo que en realidad demuestran quiénes somos, para dónde vamos y el por qué estamos acá. Manejamos todos los poderes, pero nos falta algo. Manejar el poder de amar y el poder del perdón y del respeto. Si cuidamos estos 3 preceptos, habrá equilibrio en toda la tierra. Y entonces ese equilibrio que se refiere este indígena de aquí, de Colombia, pero que son los indígenas de toda Latinoamérica, que ya viven esa conexión con la tierra, con la Pachamama, como lo llaman ellos, como llamamos la Pachamama, es necesario ese equilibrio entre los elementos. Y por eso quiero retomar 2 frasecitas también de otros indígenas que dicen, para ser sanos y fuertes debemos vivir unidos con el pensamiento del fuego, el agua y la tierra en el aliento de Pachamama. Ese de un conocimiento indígena ecuatoriano. Y de aquí, de la sabiduría Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en Colombia, esta frase que también dice, la enfermedad es un vicio conquistado por el lujo de la civilización actual, que sufre porque desde tiempos abandonó los sabios consejos de la madre naturaleza. Como lo decía ahorita Esteban, pues claro, si nosotros, las personas que están montadas en una ciudad, en un apartamento, en un 20º piso, donde de pronto hay una matica por ahí tratando de recibir el sol,
en el apartamento, pero precisamente ese lujo que nos da la civilización nos enferma, ¿cierto? Nos enferma y no escuchamos esa alegría, esa sabiduría que tiene la naturaleza para nuestro cuerpo, para nuestro beneficio. Eso es muy importante y quisiera que Abraham nos mostrara esa imagen esa imagen de esta, la otra don Abraham también, de esa cruz orlada que muestra también un equilibrio y que significa, tiene que ver, se relaciona también con esos 4 elementos en equilibrio. Y miren, ahí está el centro en el corazón, porque el equilibrio de esos 4 elementos se confluyen en ese corazón que tenemos nosotros y que el corazón es capaz de distribuir. Me parecía muy importante tener esa imagen allí, porque sabemos que el cuerpo humano está conformado por 12 sistemas, entre ellos encontramos el sistema circulatorio, llamado sistema cardiovascular, que se compone de corazón, venas, arterias, vasos capilares. Y entendemos que este sistema es vital para la supervivencia. Su función es distribuir sangre y otros nutrientes a todos los órganos y tejidos del cuerpo. Los pequeños vasos sanguíneos llamados capilares hacen el intercambio de oxígeno y nutrientes entre la sangre y las células del cuerpo, al igual que saca el dióxido de carbono y otros productos de desecho. Entonces, el corazón, que ahí lo estamos viendo en esa cruz orlada hermosa, que es muy, nació del profeta y pintor que ya conocemos, Benjamín Solari Parravicini. En el corazón está el nodo sinusal, que es un centro ovalado de 1 a 2 centímetros de largo por medio centímetro de ancho. Se encuentra en la unión de la entrada de la vena cava superior a la aurícula derecha a nivel del subepicardio. Y este núcleo cerebral propio del corazón es de donde se dispara el impulso cardíaco. Entonces la pregunta que viene aquí, que tocamos esta parte como muy física, Esteban, ¿cuáles serían las condiciones más sobresalientes para mantenernos sanos dentro de las leyes naturales de nuestro cuerpo? Y ya sabemos que ese corazón, que es el centro, ¿qué función realiza en esta tarea? Adelante, Esteban. Bueno, sabemos la importancia claro, el cuerpo, digamos así, tampoco es caer en el fanatismo de decir que el cuerpo es solo para el espíritu y no cuidar nuestro cuerpo físico, ¿no? El cuerpo físico hay que cuidarlo, no el fanatismo, como bien dijiste vos, que no sea por simplemente una mera cuestión estética o solamente alimentar eso, ¿no? Que termina siendo la vanidad y otras cosas. No quiere decir que uno no pueda estar bien físicamente, estar sano, estar atlético. Claro que uno puede estarlo, pero digamos que, disculpe, ahí está. Disculpe, se me había corrido un poquito la pantalla. Claro que es importante, pero ahí viene justamente el punto, ¿no? Para la salud física, como bien hablamos, tiene que ver, como dije al principio, sí, por la alimentación, hay que alimentarse bien, debemos hacer ejercicio. Es muy, muy, muy importante esa parte también, no olvidarla, no dejarla de lado. Pero si nosotros vemos y más adelante vamos a ver un poquito más. Nos cayó el sonido, Esteban. Hola, hola. ¿Se me escucha? Hola, hola, ahora sí volvió. Dale, tranquilo. Ah, bueno. ¿Se me escuchó algo o no? Se quedó un pedacitico en silencio. Ah, bueno, no hay problema. Lo que decía justamente es que es muy importante, digamos así, darle como un estímulo al cuerpo físico con ejercicios, con comida sana. Es algo muy sumamente importante para que el cuerpo tenga una función correcta. Pero como vamos a ver más adelante, no voy a tocar ahora este punto, pero sí un poquito para poder comprender esto, vamos a ver que las leyes del cuerpo físico, ninguna ley de ellas tiene como fin el propio cuerpo. Ninguna ley.
¿sí? Hay que mantenerlo saludable, eso nunca lo voy a negar. Pero todas las leyes del cuerpo físico tienen un porqué espiritual, y mental y espiritual, siempre para el crecimiento del propio espíritu, para conformar la voluntad, para que mi causa y efecto siempre sean para mejorar y ser mejor como persona, tener conocimientos de la luz. Entonces, digamos que eso nos da la señal de que el cuerpo fue conformado justamente para el propio alimento espiritual. Entonces, la salud física, digamos así, tiene que ver, abordándolo de este punto, tiene que ver justamente con lo que nosotros administramos, no solo por la boca, Jesús decía, ¿no? No solo de pan vive el hombre, porque no es solamente lo que alimentamos, sino la parte que ingresa, que no es comida, digamos así, sino que es que tiene que ver con los 5 sentidos. Lo que miramos, qué es lo que estamos alimentándonos mental y espiritualmente hablando, qué es lo que veo, qué es lo que toco, qué es lo que huelo, porque eso es lo que va a grabar el propio corazón, como hoy decía, en nuestras células, ¿sí? Si yo tengo una rabieta con un vecino, por ejemplo, bueno, eso es lo que yo voy a grabar en la célula. Si yo tengo rencor o resentimiento, eso es lo que voy a grabar yo en mi célula. Y en mi mente, más específicamente en el núcleo de la célula, que es donde se aloja toda esa información. Entonces, claro, después vienen las enfermedades, por ejemplo, ¿no? Si bien, repito, tiene que ver con la parte de alimentación y demás, o el sedentarismo, muchas cosas, también es lo que yo voy sellando dentro de las células. Si, repito, si yo le entrego odio, resentimiento, angustia, tristeza, depresión, que no sé por qué estoy vivo, como sucede mucho lamentablemente en este mundo, claro, la célula tiene esa información y eso es lo que permite la entrada a muchas enfermedades, porque yo mismo estoy generando un centro que no es limpio, digamos así, o no es luminoso. Y ahí es como, digamos, como abrirle la puerta a lo que está mal dentro de mí. Entonces el cuerpo se enferma, el cuerpo se daña, y suceden muchas cosas producto de que, digamos, la mente dentro de nosotros se está utilizando de una manera que no es para un crecimiento, no es una compañera, digamos, la mente de mi propio ser, para que el ser crezca, sino que la mente está actuando contrario a mi ser. Y ahí es donde viene una confrontación muy grande, ¿no? De lo que yo creo ser con lo que realmente soy. Y hay un choque conmigo mismo. Por eso siempre andamos, ¿no? Con vacíos existenciales, como se dice en el mundo, o con confrontaciones con el vecino, con mi mamá, con mi papá, porque justamente estamos divididos por dentro de esa mecánica original, que como dice ahí el título, es una mecánica vida del ser. Pero estamos utilizando el cuerpo para lo contrario, para deteriorar nuestro espíritu, deteriorar nuestra mente. Y claro, cada vez, si seguimos en ese punto, cada vez nos vamos a alejar más de ese pensamiento perfecto con el cual fuimos conformados. Por eso es que debemos volver al origen, debemos volver a la tierra, debemos volver a reconectarnos con los elementos, y sobre todo buscar y no cansarnos, porque muchas personas se cansan de buscar la verdad, ¿no? Porque, claro, hay tantas cosas en el mundo, hay tantas religiones, hay tantas que cada uno dice tener la verdad o la razón, que la gente se cansa. Pero eso no hay que desfallecer, digamos así, porque el hombre naturalmente busca su origen, naturalmente busca su naturaleza. Entonces, digamos que para concluir la respuesta, el corazón tiene esa función. El corazón tiene una función muy importante de poder sellar todo lo que yo le entrego con mis pensamientos.
Si yo le entrego amor y perdón, eso es lo que se va a grabar en mi célula, en mi mente y por lo tanto en mi espíritu. Por eso es que debemos esforzarnos, digamos así, porque sí es un esfuerzo que hay que hacer. Por más que sea natural, porque es lo natural hacer las cosas bien, sin duda, como humanidad no hacemos las cosas bien. Y eso es justamente por esa invasión y ese haber perdido el rumbo y el camino. Pero ahí es donde nosotros, en estos tiempos sobre todo, debemos esforzarnos, levantarnos, pedir perdón si hay que pedir perdón, pero no detenernos en ese avance, porque se daña el cuerpo, se daña el espíritu y perdemos razón de ser, razón de existir. Y eso no lo podemos permitir justamente, ¿no? Gracias, Simandra. Ay, gracias, Esteban. Yo creo que nos va quedando sellado en el corazón que no tenemos que estar todo el tiempo saliendo afuera, mirando el exterior. Yo vuelvo y retomo como ese tema de que este mundo se volvió ego cuerpo, pues, o sea, es su cuerpo el que tiene que estar por encima de lo que sea. Y sí, como tú decías, es muy importante tener un cuerpo sano, alimentarlo bien, activar el cuerpo, por supuesto. Pero esto que nos entregas aquí en este momento, estas herramientas que nos permiten entender que es el espíritu el que graba y lo sella ahí, tenemos que equilibrar el trabajo que nos corresponde en lo que nos entra por los sentidos. Y a veces, por ejemplo, yo he visto, bueno, yo no soy de ir a un gimnasio, pero yo he visto como en un gimnasio un gentío con una música a veces muy fuerte, dura, fuerte, que yo digo, la gente hace el ejercicio ahí para supuestamente tener un mantenimiento corporal, pero a la final termina degradando también la parte espiritual. Entonces yo digo, ahí hay una contradicción y nos pasa esas contradicciones, ¿cierto? De querer estar muy sanos, pero estar peleando con el otro. De querer estar comiendo muy saludable, pero estar sin perdonar a la persona que me hiere, ¿cierto? Entonces es una contradicción que no nos permite mantenernos sanos. Y eso que tú nos estás diciendo aquí, yo creo que es importante lograr ese equilibrio hacia afuera de mi cuerpo, pero dentro de mi espíritu, que es lo que también alimenta esta parte física. Y bueno, aquí viene entonces la otra pregunta, porque el hombre está conformado por dos códigos, uno terrestre, que lo llamamos el ADN, y otros espirituales, de alguna manera, que contienen una fórmula de ingeniería universal llamado código genético CPUL, que tiene que ver con el alma, pero también con el LPAE, que es un código que también está ahí genéticamente en nuestra sangre. Y ese código terrestre, encontramos a un hombre, en ese código terrestre, en el ADN, a un hombre que se enferma y que muere, a un hombre que ya no vive todos los años que debe vivir, sino que se le acortan esos años. Y pues en el código universal encontramos al hombre que se regenera, que se reconstruye, que hace mutación, que limpia todo su cuerpo. Entonces la pregunta que viene a continuación tiene que ver con eso. ¿Cómo aprender a reconstruir nuestro cuerpo partiendo de ese código? Y es muy importante también que nos cuentes un poco a lo que se denomina una sanación creacional, que es muy importante también para todos los oyentes, para todos que aprendamos. Adelante, Esteban. Bueno, gracias, Simandra. Sí, es bien interesante porque, bueno, siempre, bueno, hemos aprendido en el colegio o si fuimos a la universidad que el ADN es justamente nuestro código genético. Y sí, en una medida lo es, por supuesto que sí, pero hay algo que la ciencia tal vez aún no ha descubierto, o si lo ha descubierto, se queda callada o es silenciada porque es la razón por qué el hombre muere, digamos así, por qué el hombre es mortal. Bueno, es
decir que somos inmortales de cuerpo puede ser para la ciencia puede ser una locura, ¿no? Dice, ¿cómo vamos a ser inmortales si el cuerpo envejece, si pasa todo lo que sucede, ¿no? Pero hay algo muy, muy interesante y eso está registrado en el Génesis. Claro, se nos ha dicho que el Génesis es nuestro origen, ¿no es cierto? Y todo lo hemos creído así porque, bueno, así lo manifiesta la Iglesia y así es como está en la Biblia y no se puede contradecir lo que dice la Iglesia Católica, por ejemplo, o todas las iglesias. Pero si nosotros vemos y profundizamos y bueno, yo sé que acá mucha gente ya comprende ese porqué, digamos así, de lo que ha sucedido, esa manipulación que hubo en la Biblia. Sabemos que dentro de la Biblia hay 5 libros que no son del propio Cristo, no son del Dios o del Padre Eterno. Entre ellos está el Génesis, eso se sabe, si uno lo busca, el famoso Pentateuco, son 5 libros que están dentro de una Biblia supuestamente cristiana, ¿no es cierto? Ahí justamente se habla de una manipulación, y ahí se dice que el hombre, el Adán, se fue sumido en un sueño profundo. Y sabemos que el sueño, el dormir, el estar dormidos, es algo que hoy en este tiempo se habla mucho, ¿no? El estar dormidos, obviamente, no de sueño, sino dormidos en el sentido espiritual. Estar alejados de esa conexión y de esa luz que tenemos por dentro. Eso es el estar dormidos, ¿no es cierto? Entonces dice que se les llevó a un sueño profundo. Y cuando estuvo dormido se le extrajo al Adán y una costilla. Y justamente, si nos quitan una costilla de Adán, digamos así, queda un código ADN, ¿sí? Porque se saca justamente la inmortalidad del ser, de cada uno de nosotros. Bueno, esto es, digamos que puede haber, digamos, distintos pensamientos y es respetable cada uno, pero si vamos justamente a la profundidad y a comprender el Génesis, vemos que está lleno de contradicciones. Entonces, ¿a qué parto con esto? Que se nos ha dicho que el Génesis es digamos así, está manifestado en nuestro propio origen, y sin embargo, en realidad es lo que opaca nuestro propio origen, es lo que ha oscurecido y nos ha alejado de ese verdadero origen, que es, como bien dijiste recién, ese código genético original, el CPUL, y también unido al LPAE, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito. El código CPUL tiene que ver con nuestro principio desde la misma preexistencia, donde está, que hablamos recién, ¿no? Esa gran conciencia creadora, donde está contenida toda la sabiduría universal. Absolutamente todo está en ese verbo, en esa preexistencia. En ese punto, digamos así, un segundito, ahí está. Partiendo de ese punto, claro, el hombre, tanto espiritual como físicamente hablando, proviene de esa misma preexistencia, proviene de ese origen, de ese verbo creador. Perdón que se me está saliendo a la pantalla, ahí está. Se va de ese verbo, o sea, viene de ese mismo verbo creador. Digamos que el código CPUL tiene esa conexión y nosotros, digamos, tenemos esa conexión con nuestro propio origen. Que por supuesto, después nosotros con nuestra propia voluntad, con nuestra propia mente, con nuestra propia energía, con nuestra propia voluntad y sí, decisión de avanzar hacia ser como esa luz. Bueno, Jesús decía, ¿no es cierto? Sed perfectos como vuestro Padre en el cielo es perfecto. Y bueno, se piensa que en el mundo es imposible ser perfectos, pero lo dijo Jesús. Y él lo decía porque él sabe el poderío creacional que tenemos nosotros por dentro. Claro, si seguimos desconectados de ese código genético original, digamos así, por supuesto nunca vamos a encontrar ese rumbo.
Pero ahí es donde debemos hacer ese trabajo de reconstruirnos a nosotros mismos, siempre a través, o originalmente, o mejor dicho, principalmente a través del conocimiento Sí, que se está entregando limpio y puro en estos tiempos, que entregó el mismo Cristo también y que entregaron muchos profetas. Ese es, digamos, el paso a paso y el camino que nosotros debemos hacer para resurgir desde esa misma preexistencia. No podemos surgir como hombres nuevos en base a una creencia o en base a lo que me dijo tal pastor o a lo que me dijo, bueno, la misma ciencia. Uno no puede nacer de nuevo a la luz si no conoce la luz. Entonces, por eso es tan importante hoy día el conocimiento, para utilizarlo como una plataforma también de resurrección de nosotros mismos. Obviamente, solamente el conocimiento no nos va a resucitar. Yo debo hacer un trabajo en base a ese conocimiento para encarnar esa misma luz dentro de mí. Entonces, digamos que ese es el reconocer nuestro origen. Y la sanación creacional tiene que ver con eso. Por supuesto que tiene que ver con ese principio, con este origen, porque, bueno, ¿qué hace un médico sin cuestionar y sin hablar mal de los médicos? Porque yo sé que hacen una gran labor con mucho amor, muchos de ellos. Sabemos que hay de todo en el mundo, pero muchos de esos lo hacen con mucho amor. No es hablar en contra tampoco de los médicos. Pero lo que fueron, digamos, enseñados, instruidos, fue justamente de solamente trabajar la parte física. O sea, la parte física se la entregó pura y meramente a la parte científica, y el espíritu, digamos que se volcó a las religiones. Entonces, un médico nunca va a poder curar una cuestión física si no se tiene en cuenta el espíritu, porque, como dijimos hoy, el espíritu contiene al cuerpo. Por lo tanto, digamos así, el 99% de todas las enfermedades tiene un origen espiritual. Sí, pueden pasar cosas físicamente hablando, directamente, por supuesto, pero todas las enfermedades, la mayoría tienen ese origen espiritual. Entonces, ¿cómo voy a curar el cuerpo en su totalidad, digamos así, si no tengo en cuenta el espíritu? Y ahí es donde entra justamente la sanación creacional. En la sanación creacional debemos conocer nuestro espíritu, debemos aprender a conocer quiénes somos realmente, qué es nuestro ser, qué es el Cristo, qué es el Padre Eterno, sacarlo ahí de las iglesias como nos han enseñado y comprender que es una fuerza creacional que está dentro de mí, que tiene que ver con ese origen y ese código genético original. Y comprender el poderío que yo como hombre tengo también para poder surgir de nuevo. O sea, si nosotros realmente comprenderíamos la perfección y la grandeza que hay por dentro, y somos fieles, por supuesto, a esa grandeza, podríamos sanarnos de cualquier cosa. Jesús lo hacía, y Jesús no hacía magia. Jesús no era un mago. Jesús lo único que hacía era comprender las mecánicas. Él conocía las mecánicas que nosotros tenemos internas y conocía también el potencial dentro del hombre. Y él lo que hacía era recordarnos ese origen, ese principio que nosotros tenemos. Y las personas se sanaban porque podían sentir verdaderamente, no mentalmente, sino desde el corazón, esa fuerza que tenemos para sanarnos. Y ahí es donde viene la sanación creacional. Nosotros debemos conocer las mecánicas que tenemos para poder sanarnos, física y espiritualmente hablando. Esteban, yo creo que vamos a quedar en deuda y yo te voy a invitar nuevamente para que le trabajemos más a esas mecánicas de sanación creacional, porque creo que es muy importante reconocer esa luz y saber cómo hacerlo. Muy bello esta herramienta que nos entregas aquí en este momento para que nosotros reconozcamos nuestro cuerpo como la posibilidad de estar en luz, de estar sanos, ¿cierto? Y de tener esa ley creacional en nuestro cuerpo.
Les recuerdo a los oyentes también que tenemos la posibilidad de tener preguntas, por ahí ya hay unas en el chat, y que, bueno, que estamos llegando aquí como en esta parte final. No se olviden de conectarse con nuestras redes sociales en Telegram, en Corazón del Sur, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, en TikTok. Este próximo miércoles vamos a tener un taller de profundización en nuestro canal de Telegram, Corazón del Sur 144. Búsquennos allí y vamos a conectarnos el lunes, el miércoles a las 7 de la noche. Vamos a tener ese espacio para que nos conectemos en un tema de profundización también sobre el corazón. Los invitamos a todos los oyentes para que se animen y compartan con nosotros en ese espacio. Y por supuesto, si a ustedes les interesa profundizar en el conocimiento, además, también nos pueden escribir al WhatsApp para que hablemos directamente. Vamos a ir a una última pregunta, Esteban, para que avancemos en este proceso. Y es que es una pregunta demasiado amplia también, pero me parece muy importante tocarla y que nos puedas compartir las leyes intrínsecas que tiene esta dimensión del ser, que es el cuerpo físico. Esas leyes que son el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo causal, el cuerpo voluntad, el cuerpo tiempo-espacio, el cuerpo espiritual. Son 7 cuerpos o 7 leyes que están intrínsecos en el cuerpo físico. Qué rico que pudiéramos ampliar un poquito la información para que todos los oyentes que nos escuchan se enteren al menos. Adelante, Esteban. Bueno, sí, ese es un tema también, bueno, un poquito lo tocamos recién para poder explicar ciertas cosas. Es un tema amplio, la verdad, es un tema que eso llevaría varios programas, me parece, ¿no? Porque cada uno se puede, sí, porque cada uno se podría desarrollar muchísimo. Sin embargo, hay una lógica dentro de esas leyes y es muy hermosa comprenderlas porque, claro, el cuerpo físico fue entregado al hombre, como bien dijimos hoy, como un vehículo, digamos que es un vehículo. El espíritu es el conductor del vehículo y el cuerpo es justamente el que va aprendiendo, es el que me permite estar en este mundo, poder contemplar las plantas, poder contemplar una conversación, poder abrazar a alguien, aprender del pajarito, del colibrí, en el mar, estar en el mar, meterse al mar, estar en el río. Bueno, tantas cosas, digamos, que se pueden hacer con el cuerpo maravillosas para alimentar mi luz, mi propio espíritu. Sabemos que también con el cuerpo se pueden hacer cosas muy terribles. Y sobran ejemplos en el mundo para que se podrían decir que lleva al hombre, digamos, a deteriorar su propia mente. Bueno, todo lo que hay en TikTok, en Instagram, en Internet, lo que vemos en las calles, lo que sucede en Medio Oriente o lo que está sucediendo también, las guerras internas que hay por ejemplo, en Colombia o, bueno, tantas cosas, bueno, en Argentina, en todos lados, por supuesto. Uno también tiene la capacidad de recibir todo eso, ¿no? Que no está bien. Entonces, digamos que el cuerpo físico, como volviendo, es el vehículo del espíritu para aprender. Una de las herramientas, digamos, fundamentales del cuerpo, como bien dijiste, es la mente. La mente es que recibe toda esa información. Recién lo desarrollamos un poquito, ¿no es cierto? La mente es la que recibe toda la información que yo voy guardando desde chiquito. Cómo fueron mis padres, cómo me enseñaron mis padres, mis vivencias cuando fui chico, en el colegio, bueno, tantas cosas que nos han sucedido a lo largo de los años. Es lo que se va depositando en la mente y va conformando nuestro intelecto, digamos así. Nuestras propias memorias que van a ser distintas totalmente, por ejemplo, a las tuyas, Imandra, porque yo tengo mi propia identidad, mi propia individualidad. Si bien estamos unidos y tenemos un origen, un principio, y también
vamos hacia la luz unidos, cada uno tiene esas vivencias y esas experiencias distintas que nos hacen ser, distintos, digamos así, en esa medida. Y bueno, y eso es algo muy, muy hermoso también, porque uno dice, ay, bueno, ¿y por qué el Padre Eterno no nos hizo perfectos y listo? Pero si nos hubiera hecho perfectos, si nos hubiera dado la luz al 100%, claro, no tendría una individualidad. Seríamos como robots, digamos así, con un programa instalado, sin vivencias propias. Y eso es lo bonito de este caminar en lo que ya conocemos como los días de creación, ¿no? Cómo el espíritu va avanzando y aprendiendo. Que es poder tener por mi propia voluntad ascender y ir entendiendo qué es el amor, ir entendiendo qué es la paz, ir entendiendo qué es el poder convivir con otra persona, el poder ayudar a alguien. Eso es algo que uno va aprendiendo y es muy bonito, ¿no? Es muy bonito ir gestando por mi propia voluntad esa luz. Eso es lo que ha hecho el Cristo. Jesús no, el Padre Eterno no lo hizo, sí, lo hizo perfecto, pero Jesús también tuvo que conformar su luz. Por eso Él pudo traer sus propias vivencias, su propio ser a cada uno de nosotros para impulsarnos también. Entonces, ahí está el punto. La mente se puede llenar de conocimientos de luz, pero también nos podemos llenar de cosas que no son de luz, ¿sí? Entonces, ahí viene la otra ley, digamos, que es la etérica electrónica, que, digamos, va a depender también, el famoso aura, podemos decirlo, o nuestra propia energía, la manifestación que nosotros tenemos, que va a depender de eso, va a depender de lo que yo vaya conformando como ser. Si yo decido ser un ladrón, por ejemplo, bueno, mi campo, mi energía, se va a reducir a ese pensamiento o a eso que yo estoy creando. Pero si decido ser mejor persona, si tomo la decisión de querer perfeccionarme, mi energía se va a manifestar de esa forma. Yo sé que muchas veces nos ha sucedido, ¿no? Que estamos al lado de alguien y decimos, uy, qué lindo estar al lado de esta persona. Tal vez ni siquiera habló, no dijo ni una palabra, pero uno siente algo sobre esa persona, ¿no? O en una casa, a mí me ha sucedido hace unos meses que entré a una casa, fui a comprar, recuerdo, una estufa para el lugar donde vivo. Uy, la casa también tenía como una energía, como un ambiente muy bonito. Pero también nos ha sucedido seguramente que estamos al lado de alguien, no por juzgar ni nada, no es un juzgamiento, sino que, o sea, sentimos como algo extraño al lado de esa persona. Que con otras intenciones, bueno, tantas cosas pueden suceder. Eso es justamente la manifestación de lo que la persona va grabando. Y ahí viene otra ley, que es la ley, otra sustancia, digamos así, que es la causal. La causal es justamente lo que tocamos mucho recién. Es la propia ley de causa y efecto que está en constante ejecución dentro de mí. Constantemente se manifiesta esa ley. Porque si yo tengo un pensamiento de amor, bueno, si yo cultivo eso, el efecto va a ser aprender más del amor, aprender a no pelearme tanto, no, me voy a dejar de pelear, voy a aprender a convivir, porque aprendo a comprender, tengo la famosa empatía, como se dice, ¿no? Empiezo a comprender a la persona desde el amor. Pero el amor no viene regalado, digamos, sino que yo mismo, por mi causa, tuve como efecto cultivar eso. Es como se dice, uno no cultiva rosas de... Si yo voy a sembrar, digamos así, un cactus, no voy a cosechar rosas, porque es otra semilla, es otro origen. En el espíritu pasa exactamente igual. Yo no voy a cultivar rosas si yo estoy sembrando odio, o no voy a cultivar amor si estoy sembrando, división, ¿sí? Y esa es justamente la ley de causa y efecto que yo mismo debo manifestar.
es tan interesante esta ley que nuestro avance espiritual depende de esa ley. Y más aún, más interesante aún, o igual de interesante, es que el mismo Padre Eterno se conformó a sí mismo Padre a través de esa ley. Digamos que es una ley sumamente antigua, que existió desde siempre, porque es un principio, digamos, creador de cualquier ser vivo, tanto del Padre Eterno hablando, como de una, o de un ser, o del hombre, vamos a decirlo así. Bueno, después vienen otras leyes, ¿no? El tiempo y el espacio, que son cápsulas en las que nosotros vivimos de acuerdo a lo que yo voy creando también como hombre, como humanidad. Después viene justamente el cuerpo espiritual, que es el fin, digamos así, del cuerpo, como tanto dijimos a lo largo de este programa. El fin del hombre, del cuerpo, perdón, es alimentar ese espíritu. Entonces, bueno, ahí viene lo que es el desarrollo de la conciencia justamente, que es lo que nosotros debemos en este tiempo recobrar. Bueno, tanto se habla del despertar de conciencia, ¿no? Todo el mundo habla del despertar de conciencia y esto, o la apertura del tercer ojo, pero si nosotros no comenzamos con lo sencillo, con restaurar, digamos así, mis memorias, porque no basta con... Bueno, hay gente que piensa que va los fines de semana a la iglesia, por ejemplo, y se salva. Y durante el día o durante la semana hace las cosas mal. Y eso nos toca a todos. Todos debemos ajustarnos a esa ley. No es solamente los que van a la iglesia, también nos pasa a nosotros, ¿no? Debemos constantemente ir mutando lo que está mal. Algunas cosas nos cuestan más, pero debemos trabajarlas y darle más énfasis justamente porque sabemos que eso deteriora nuestro espíritu. Daña a otros, sí, puede dañar a otros también, pero el que más daña es a uno mismo, porque uno mismo se va alejando del porqué del cuerpo, que es aumentar mi luz, llenar mi espíritu de luz y de esos conocimientos que es lo que necesitamos para salir del atraso en el que vivimos como humanidad. Esteban, ahí queda otro tema para ampliarlo, qué rico. Mejor dicho, aquí tenemos mucha tela que cortar. De todas maneras, aquí tenemos muchos comentarios de nuestros oyentes. Gracias a todos los que hoy se han conectado, a María Sorín, a Miriam, a Mónica Rosales, a Ruth desde allá de Suiza, a Jairo, a Sebastián Restrepo, a María Benítez, a María Norma Bichó de allá de Argentina, a Alicia de Bolivia, a Berta, a María Estela, a Daniela Naya allá en Panamá. Gracias a todos los que se han conectado y tenemos unas preguntitas para que las podamos desarrollar en estos últimos minutos que nos faltan. Dice aquí, ¿cuál es la mejor forma de alimentarnos y ser sanos? Dice esta pregunta. Los seres humanos nos alimentamos de emociones y productos industrializados. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de alimentarnos y ser sanos? Adelante, Esteban. Bueno, esa es una pregunta que la hemos desarrollado durante el programa y bueno, y tocábamos que justamente, claro, la alimentación hay que cambiarla. Hay que empezar a comer cosas más sanas, dejar, bueno, si se toma la famosa Coca-Cola o la Pepsi-Cola, bueno, saber que eso nos hace mal, si uno fuma, saber que eso también. Bueno, esas son cosas tal vez más evidentes, ¿no? Que todo el mundo sabe hoy día sobre el daño de esas cosas. Pero ahí viene justamente el amor a uno mismo, ¿no? El amor a la creación, que uno siendo creación también debe empezar a cambiar. No hacerlo como una imposición tampoco, ¿no? Porque, bueno, yo tengo la experiencia tal vez en mi mamá o en que siempre buscan la dieta, ¿no? Para bajar de peso y eso. Y no digo que esté mal si uno lo desea hacer, pero en la medida que uno, por amor a uno mismo, empieza a generar los cambios, es como más sólido ese cambio, ¿no? Porque ya no es una imposición que uno tiene que hacerlo obligado, sino que lo hace por amor a uno mismo.
Entonces, claro, cambiar la alimentación es fundamental, empezar a comer más sano, bueno, todo lo que conocemos, pero también está vinculado a lo que hoy dijimos, del alimento que yo mismo le doy a mi cuerpo a través de los 5 sentidos. Porque eso es lo que se deposita en la mente, que es la célula. Y es como si yo mismo, a través de mis pensamientos, enveneno mi propia célula. Claro, después vienen enfermedades, puede venir hasta cáncer, o tantas cosas que suceden, pero es producto de esa degradación que uno genera tanto a nivel físico, en la alimentación, también toda la contaminación que hay en el aire, ¿no? Ni hablar de los chemtrails o todo eso que sucede y que se genera a nivel físico, directamente a nivel físico, pero también es cambiar esos pensamientos. Eso es clave para que el corazón empiece a grabar lo que realmente debe grabar. Porque recordemos, que no le hemos tocado mucho hoy, que en el corazón habita, bueno, sí lo tocaste vos, Imandra, que en el corazón, más específicamente en el nódulo sinusal, habita el Padre Eterno. Está toda esa gran conciencia que yo mismo le debo abrir paso a que eso se grabe en mí, digamos así. Porque puede estar el Padre Eterno constantemente impulsándome, pero si yo decido lo contrario, el Padre Eterno no puede hacer nada por nosotros, porque yo mismo estoy grabando y estoy destruyendo mi salud física y espiritual. Pero ahí está todo eso que hablábamos de la sanación, ¿no? La sanación creacional viene a eso, a romper esa invasión, digamos así, ese daño que se hace en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para poder volver a nuestros orígenes. Sí, ¿de qué me sirve a mí ir al gimnasio, cuidarme, tomar mucha agüita, comer saludable, no comer nada industrializado, comer cebollitas, espinacas, acelgas, que son muy saludables, si me lleno de rabia y enveneno, como tú dices, intoxico mi cuerpo de emociones? Entonces ese equilibrio que lo dice nuestro invitado es necesario. Y vamos a ir a esta otra pregunta que nos tiene aquí Berta, que dice, ¿qué beneficios para el cuerpo físico tiene la respiración? Adelante, Esteban. Bueno, la respiración, por supuesto que, bueno, hay muchos estudios sobre eso, ¿no? Científicamente hablando de la importancia de oxigenar nuestro cuerpo, la importancia que tiene el oxígeno también a nivel cerebral. Bueno, algo que entendí cuando estudiaba, digamos, mismo el bostezo. ¿Vieron cuando uno tiene sueño o está aburrido con algo, bosteza y toma aire o sea, el bostezo es tomar aire más de la cuenta, más de lo normal que uno respira normalmente. Y eso es claro, porque el cerebro empieza como a fatigarse, digamos así. Y el bostezo lo que hace es como una inyección, digamos así, de oxígeno al cerebro. Por eso el bostezo es un mecanismo que uno tiene como para despertarse un poquito y no dormirse. Qué cosa que cuando uno se acuesta a dormir, vieron que automáticamente deja de bostezar. Por más que tengas sueño, dejas de bostezar porque vos ya estás descansando hacia el sueño. Bueno, a menos que no te puedas dormir, eso ya es otra cosa. Pero uno automáticamente genera eso, ¿no? Porque la oxigenación de nuestro cuerpo es fundamental para ese correcto funcionamiento. Pero como acá estamos tocando lo científico y lo espiritual también a la vez, claro, la respiración a nivel espiritual también tiene un porqué muy importante y que hemos desconocido y que recién tal vez ahora estamos empezando a conocer los beneficios que tiene. Yo estoy aprendiendo a conocer eso. No soy un erudito, digamos, en ese tema, pero sí es algo muy interesante porque sabemos que vamos a ir a la conformación del Padre Eterno. El Padre Eterno o Dios, digamos así, como bien sabemos, está conformado por 7 espíritus. Dios no es un solo espíritu. Dios son 7 espíritus
que conforman su propio cuerpo espiritualmente hablando, ¿no? Porque no tiene cuerpo físico. Pero si nos vamos a nosotros también tenemos 7 espíritus. Y es lo que nosotros debemos, por eso es la sanación creacional, por eso son estos conocimientos. El fin de todo, digamos, es que nosotros volvamos al origen. Y el origen son los 7 espíritus de Dios, que yo mismo debo crear y conformar a mí mismo. Uno de esos 7 espíritus es el aliento de resurrección y vida, y es, digamos, el espíritu del mismo Padre Eterno, por decirlo de una manera. Y dentro de nosotros es algo muy importante para poder, digamos, recuperar nuestra esencia. Sin el aliento, que es con lo que se insufla al hombre para que el hombre recupere sus memorias, nunca vamos a volver a ese origen, ¿no? Entonces, el paso por los pulmones, o sea, de la sangre por los pulmones, cuando la sangre de nuestro ventrículo derecho impulsa, se da esa sístole, esa contracción, y viaja la sangre a los pulmones, porque claro, cuando la sangre viaja a los pulmones, se llena la sangre se me fue el nombre, ósmosis, pero no es ósmosis, hematosis, perdón. Se da ese intercambio gaseoso, ¿no? El dióxido de carbono se va a los pulmones y uno lo libera con la respiración, y el oxígeno que hay en el aire se administra y por ósmosis, por hematosis, perdón, el oxígeno entra y pasa por los capilares, pasa a la sangre. Pero ahí está el punto, que cuando uno respira y la sangre se llena de ese oxígeno, no es solo el aire, digamos así, no es solamente aire u oxígeno, sino que ahí es donde está, donde nosotros nos inundamos de ese espíritu, y eso es lo que nosotros entregamos a nuestro cuerpo. Por más que yo tenga malos pensamientos, ese espíritu está constantemente entregándonos vida, porque si no ya estaríamos muertos, ya no existiríamos como humanidad. Si dependiera de nosotros, de nuestra propia, de lo que somos hoy día, no, el espíritu de nosotros ya no tendría solución, digamos así. Pero ahí está donde los 7 espíritus, entre ellos el aliento, trabaja constantemente para mantenernos con vida, esperando a que el hombre recupere su esencia. Digamos que es un acto de amor enorme, el que se genera, y le dan tiempo al hombre justamente a que recupere su luz, su propia existencia de ser. Entonces la respiración, bueno, es clave tanto físicamente hablando como espiritualmente hablando. Gracias, Esteban. Ay, el tiempo se nos fue súper rápido, pero de verdad que pudimos sacar mucho zumo de tu esencia en este programa. Muchas gracias por entregarnos esta valiosa información sobre este cuerpo, que es ley, que es una posibilidad, una dimensión para que nuestro ser se desarrolle espiritualmente hablando. Y bueno, vamos a terminar con un pequeño mensaje corto de todo lo que ya nos has compartido, una cosita que nos quieras decir, agregar aquí para finalizar este programa. Sí, podría decir que, bueno, que este conocimiento es muy grandioso, es algo que hemos esperado por siempre, la humanidad ha esperado por siempre ese conocimiento. Tal vez muchos lo confundan con alguna religión o una creencia o una filosofía, pero si vamos a lo profundo de ese conocimiento y realmente nos atrevemos, digamos, a llevarlo al corazón, vamos a darnos cuenta que no lo es, que en realidad es una verdad, una esencia universal, y de por qué existen los mundos, de por qué existen los soles, de por qué existen los pájaros, los animales, por qué existimos nosotros. No es una teoría o no es una, digamos, una creencia, sino que es una verdad universal que en este tiempo y por ley llega a cada uno de nosotros. Sabemos que estamos en tiempos muy duros,
Sabemos que estamos en tiempos donde muchos ya saben, porque he hablado con muchas personas que no saben tal vez mucho del tema, o sí, pero todos entienden y concuerdan que estamos en el final de los tiempos. Quiere decir que la gente lo empieza a sentir realmente, porque estamos en la cúspide de la maldad en este mundo. Entonces, digamos que por ley y por profecía ese conocimiento iba a llegar, y ha llegado justamente. Entonces, decirles eso, decirles que luchen por ese conocimiento, que luchen por su espíritu, por su verdad. Todos debemos hacerlo. Que yo esté tal vez ahora entregando no me hace perfecto. Soy una persona que debe luchar todavía, debe sanar muchas cosas. Y eso es lo necesario también, poder compartirlo y entre todos, digamos, en unión, en grupo, por decirlo de una manera, poder aprender y sustentarnos unos de otros, porque ese es el fin, ¿no? Poder retroalimentarnos de esa luz, aprender de las vivencias, aprender de nosotros mismos para poder lograr ese cambio que se necesita en este tiempo. Así que eso es lo que puedo compartir. Agradecerte a vos, Imandra, muchísimo por esta entrega, por este espacio. Y bueno, y a toda la gente que aquí estamos para avanzar juntos, en unión en este gran propósito. Gracias de verdad a Esteban Abete, que